Muy bien, vamos a orar entonces y a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos brindas de estar en tu presencia una vez más, de venir ante tu palabra, de que tu Espíritu Santo está con nosotros para iluminar nuestro entendimiento y enseñarnos más de tu verdad, Señor, de tus caminos. Ayúdanos, Padre Santo, quebrántanos, enséñanos y permite, Padre, que nuestro corazón sea manso y nuestra mente sea clara para recibir esta palabra y así poder asimilarla y llevarla a nuestra vida cotidiana, Señor, a nuestro corazón y a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando y lo seguiremos haciendo la vida de Abraham, pero vamos a hacer un paréntesis y quiero que sepan que como Abraham nos va a tomar bastante tiempo, muchas semanas, porque es largo, del capítulo 11 al capítulo 25 de Génesis, así que nos va a tomar mucho tiempo, pero en el transcurso de ese desarrollo del estudio de Abraham vamos a hacer ciertos paréntesis, o sea, vamos a interrumpirlo en algunos momentos para tocar otros temas que son importantes también, y eso vamos a hacer ahora. El día de hoy y el próximo domingo yo quiero hablar de un tema diferente al de Abraham, después seguiremos con Abraham. El día de hoy y el próximo domingo vamos a hablar sobre el dinero. Vamos a hablar sobre el dinero. ¿Qué dice la Biblia sobre el dinero? Y hoy vamos a usar el capítulo 6 de Primera de Timoteo, en donde el apóstol Pablo habla de ese tema, del dinero, de las posesiones materiales. Hoy día se habla mucho del dinero en las iglesias. Y a veces la gente cuando piensa en las iglesias dice, oh, las iglesias solo dinero, solo de dinero hablan y solo dinero piden. Bueno, ustedes saben que en esta iglesia se habla de dinero ocasionalmente cuando la Biblia lo requiere, cuando lo encontramos en la Biblia, y no se pide dinero. A veces las personas vienen y nos dicen, ¿y a qué hora van a recoger la ofrenda? Y les decimos, ahí hay una cajita atrás y allí usted pone su ofrenda si la quiere poner. Hay muchas maneras pues de recoger el dinero en una iglesia porque se necesita el dinero para que avance la obra de Dios, para que haya ministros de Dios, para ayudar a otras iglesias o para ayudar a los necesitados en la iglesia. Se necesita el dinero para pagar los gastos de la obra del Señor. Hay diferentes maneras de obtener ese dinero, pero hay una manera bíblica específica que son las ofrendas y los diezmos, lo que se conoce como los diezmos. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy no vamos a hablar de las ofrendas y los diezmos, vamos a hablar del dinero en general, pero vamos a hablar de eso posteriormente, la próxima semana. Hoy quiero que obtengamos del capítulo 6 de Primera de Timoteo una visión. Permítanme un momento, hermanos. Quiero invitarles para que en 1 Timoteo capítulo 6 obtengamos al leer esto y analizarlo, obtengamos una visión clara de lo que la Biblia nos habla sobre el dinero, sobre las posesiones materiales. Este capítulo habla casi todo, este capítulo habla casi todo él sobre este tema. Comienza hablando de diferentes clases sociales y luego le habla a cada una de ellas y nos dice cómo en la posición en la que Dios nos ha puesto, ya sea que seamos pobres o que seamos ricos, nosotros sepamos cómo manejar el dinero. Pero específicamente quiero hablar sobre la piedad y las posesiones materiales. Cómo la piedad afecta nuestra visión de las posesiones materiales, o cómo nos afecta a nosotros en el manejo y en la forma de ver nuestras posesiones materiales. Voy a invitarles entonces que leamos solamente un versículo pero vamos a analizar el capítulo completo y vamos a sacar de ahí lecciones importantes. El versículo que vamos a leer se encuentra en el versículo 6 del capítulo 6 de Primera de Timoteo.
Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Capítulo 6, versos 6 y 7. Amén. El apóstol Pablo comienza en este capítulo hablándole a los que están bajo el yugo de la esclavitud, a los esclavos. Los esclavos eran las personas que dentro de la clasificación social de sus días se encontraban en el nivel más bajo de esa sociedad. Esclavo en aquel tiempo no quería decir lo mismo que lo que hoy se piensa acerca de la esclavitud. La esclavitud de los días de Pablo no era la misma que la esclavitud que hubo acá en los Estados Unidos. En los Estados Unidos existió una esclavitud institucionalizada basada en la raza. Era la raza negra la que era esclavizada por su color, y era una esclavitud que estaba fundamentada en el abuso de los derechos humanos de personas menores ante los ojos de los que los estaban esclavizando. En el caso de Pablo, o en los días de Pablo, la esclavitud tenía sí algunos de esos elementos, pero era completamente diferente en otro sentido. La esclavitud era un rango social que se derivaba no de la raza, no de la nacionalidad, sino de la condición económica. Cuando una persona perdía por completo sus posesiones, podía ofrecerse como esclavo. Era similar a lo que hoy puede hacer una persona cuando pierde todas sus posesiones y ya no tiene posibilidad de pagar sus deudas ni de pagar sus compromisos, entonces se declara en bancarrota. Algo como eso sucedía en aquel tiempo. También los esclavos existían porque en las guerras los derrotados muchas veces los convertían en esclavos. Sin embargo, habían leyes también para liberar a los esclavos. Pero básicamente, hermano, lo que Pablo está haciendo aquí es hablándole a los de menor rango social cuando dice a los que están bajo el yugo de la esclavitud, verso 1, capítulo 6. Y también aquí habla Pablo de los que se encontraban en un rango social superior, en un rango económico superior, cuando dice, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y los amos, por supuesto, eran personas con una posición social y una posición económica superior. Pablo está hablándole a los esclavos, diciéndoles que tengan a sus amos por dignos de todo honor. Obviamente le está hablando a los creyentes. Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 2, los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Así que Pablo está enseñando acá cómo debe de ser la dinámica entre aquellos que tienen menos recursos, que tienen una posición menos elevada, y los que tienen una posición más elevada en la iglesia, en la sociedad y en la iglesia. Dice en el verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta frase es muy importante. Pablo está hablando aquí de la doctrina que es conforme a la piedad. Y en eso nos vamos a concentrar en los minutos que siguen. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de la doctrina que es conforme a la piedad? Y dice Pablo que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad son sinónimos.
Lo que Cristo enseñó fue la doctrina de la piedad. Ahora, el que no se conforma a eso, dice Pablo en el verso 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, celos, blasfemias, malas sospechas. Por cierto, esto es lo que sucede cuando se piensa en términos de diferencias de clases. Cuando los pobres tienen envidia de los ricos y los ricos menosprecian a los pobres, nacen cuestiones, contiendas, envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Los pobres sospechan de los ricos y los ricos sospechan de los pobres, y eso es lo que usan los políticos, especialmente los políticos izquierdistas, para crear división en la sociedad y ganar poder. Pleitos, celos, envidias, blasfemias, malas sospechas, contiendas. ¿Cómo se evita eso? Bueno, Pablo dice, se evita conforme a la doctrina de la piedad. De tal manera que los esclavos pueden convivir con los amos. Los de menos rango social o económico pueden convivir con los de mayor rango social y económico. Porque viven conforme a la piedad. Aquí la clave es la piedad. En el verso número 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. En otras palabras, la ambición, el deseo de ganancias, la codicia, afecta tanto a los ricos como a los pobres. Y la piedad es lo que soluciona eso. En el verso número 6 dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Aquí de nuevo Pablo habla de la piedad y dice que la piedad es ganancia. La piedad nos trae ganancias. Algunos toman la piedad como fuente de ganancia material, pero las verdaderas ganancias de la piedad no son materiales. Pablo dice, gran ganancia es la piedad. Ahora déjenme decir algo acerca de la piedad antes de que veamos cuáles son las ganancias de la piedad. La piedad podríamos resumirla como el conocimiento de Dios. Una persona piadosa es una persona que conoce a Dios. La piedad implica también amor a Dios. Una persona piadosa ama a Dios. La piedad también incluye temor a Dios, temor de Dios. E incluye confianza en Dios. De manera que una persona que conoce a Dios, que ama a Dios, que teme a Dios, que confía en Dios, esa es una persona piadosa. Una persona que conoce a Dios, que ama a Dios, que teme a Dios, que confía en Dios, no va a tener problemas con el dinero. El dinero no se va a convertir en su Dios. El dinero no se va a convertir en un lazo, en una obsesión. Y Dios nunca lo va a abandonar porque confía en Dios, porque conoce a Dios, porque ama a Dios, porque teme a Dios. Y la Biblia dice claramente, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios es el que da, Dios es el que quita. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La piedad entonces es conocimiento de Dios, amor a Dios, temor a Dios, confianza en Dios. Y eso solamente proviene de la persona del Señor Jesucristo. Porque nadie puede conocer a Dios si no es a través de Cristo. Nadie puede amar a Dios si no ha comprendido el amor de Dios para nosotros en Cristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y dio a su Hijo por nosotros. La piedad está en Cristo.
Si tienes a Cristo, vas a conocer lo que es la piedad. Vas a conocer a Dios, vas a amar a Dios y vas a temer a Dios, porque el conocer a Cristo produce en nosotros un temor reverente hacia Dios. Y vas a tener confianza en Dios, porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. Porque en Cristo nosotros tenemos seguridad. Podemos confiar en Dios porque estamos en Cristo. Así que esto es la piedad. Si ustedes ven conmigo, por favor, hablan sus Biblias allí en capítulo 3 de Primera de Timoteo. Dice Pablo en el verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. ¿Qué es esto del misterio de la piedad? Bueno, Pablo lo explica acá en el verso 16. Dios fue manifestado en carne. La piedad es posible porque Dios se hizo carne, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo y se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Visto de los ángeles anunciaron su nacimiento, los ángeles anunciaron su resurrección. Predicado a los gentiles. El evangelio predicado, el evangelio de Cristo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso es la piedad. Así que cuando Pablo dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, él está hablando del evangelio, él está hablando de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, hermano, podía decir: todo lo puedo en Cristo. Y él se refería al evangelio. Porque Cristo, el evangelio, es la fuente de la piedad. Tú, hermano, y yo, todo verdadero creyente, somos llamados a la piedad. Somos llamados a Cristo. Y si somos llamados a Cristo, el que verdaderamente es llamado a Cristo, en Cristo, somos el que verdaderamente viene a Cristo, conoce a Dios, ama a Dios, teme a Dios, confía en Dios, que es la manifestación de la piedad. De manera que Pablo está hablando aquí del dinero y de las posesiones materiales, de la gente pobre, de la gente rica, y les está invitando a no pensar si son pobres o son ricos, les está invitando a caminar en piedad. Cualquiera que sea su condición social. Cualquiera que sea, hermano, nuestra necesidad material o nuestros conflictos materiales o nuestra posición material o nuestro trabajo o nuestro salario o nuestras posesiones, nosotros tenemos que caminar conforme a la piedad para aprender a manejar nuestra condición, para aprender a manejar nuestras posesiones. Muy bien, veamos, hermano, brevemente cuáles son algunos de los beneficios que Pablo, de las ganancias que Pablo menciona acá respecto a la piedad. Yo voy a mencionar 4, cada una de ellas muy brevemente. Primero, Pablo nos enseña que la piedad da contentamiento con lo que tenemos. Segundo, la piedad nos protege de la codicia del dinero. Tercero, la piedad nos muestra lo que verdaderamente tiene valor. Y cuarto, la piedad nos hace generosos con lo que tenemos. En primer lugar, la piedad va acompañada de contentamiento. La piedad produce contentamiento. Dice Pablo en el verso 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pareciera que Pablo está diciendo aquí que la piedad y el contentamiento pueden ser dos cosas diferentes y que puede haber piedad sin contentamiento, pero no ese es el sentido. No puede haber piedad sin contentamiento. Una persona verdaderamente piadosa vive una vida de contentamiento. Ahora, la palabra contentamiento es una palabra que en el idioma original no se traduce literalmente contentamiento. Si se tradujera literalmente esa palabra, tendría que decirse autosuficiencia.
De manera que aquí pues tendríamos que leer: gran ganancia es la piedad acompañada de autosuficiencia. Pero cuando Pablo habla de autosuficiencia, no está hablando de confianza en nosotros mismos, sino que está hablando de confianza en lo que tenemos en Cristo. Es la suficiencia que viene de Dios. Pablo dice: nuestra suficiencia viene de Dios. La piedad viene acompañada de suficiencia. En otras palabras, una persona piadosa reconoce, cualquiera que sea su situación, que tiene lo suficiente, que Dios nunca lo va a dejar, que con lo que tiene es suficiente. Pablo elabora eso cuando dice en el verso número 7: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Luego en el verso 8 agrega: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Nada hemos traído a esta tierra, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Que eso sea suficiente, es el sentido. Con lo que tenemos, si tenemos sustento, si tenemos abrigo, eso es suficiente. Eso es lo que Dios nos está dando en ese momento. Esa es la vida de piedad. Ahora, Pablo ilustra esto en su vida personal. Si ustedes vienen conmigo al libro de Filipenses, capítulo 4. Ustedes saben que Pablo escribió Filipenses encontrándose en la cárcel, en una cárcel romana. Y había sido abandonado por largo tiempo. Nadie había ido a visitarlo por diferentes razones. Unos por envidia, porque no les interesaba el bienestar de Pablo, y otros porque no podían hacerlo. Pero Pablo estaba solo, preso, necesitado. Sin embargo, Pablo estaba contento, porque Pablo practicaba esto que nos está enseñando en 1 Timoteo 6. El contentamiento, la piedad. La piedad viene acompañada de contentamiento. Capítulo 4, Filipenses, verso 10. Dice Pablo, hablándole a los filipenses. Por cierto, los filipenses se habían tomado el trabajo de enviarle a Pablo provisiones para sus necesidades, y habían enviado a un hombre llamado Epafrodito, que puso en peligro su vida porque hizo un largo trayecto para llevarle a Pablo para sus necesidades. Y Pablo les agradece en el verso 10, capítulo 4, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que a fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, por cierto que sí la tenía. Pero él está diciendo: yo no digo esto porque tenga escasez, aunque la tengo. No es la escasez lo que me hace hablar esto. Porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí está la palabra contentamiento. Aquí está la actitud de un hombre piadoso, que estaba contento, a pesar de que estaba preso, a pesar de que tenía escasez. Y ahora ve llegar a este hombre, Epafrodito, enviado por la iglesia de los filipenses, que le lleva abrigo, que le lleva libros, que le lleva alimentos, que le lleva provisión, que le lleva algún dinero. Él ve llegar a este hombre y dice: verdaderamente me he gozado en el Señor de que ustedes se preocupan por mí. No porque yo tenga escasez, porque he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Pablo tuvo tiempos de abundancia en su vida. Y él dice: yo sé, cuando tengo, la piedad me ha enseñado a tener abundancia. La piedad me ha enseñado también a padecer pobreza. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
En Cristo. Esta es la diferencia entre un creyente verdadero y un incrédulo. Y esta es una de las ganancias de la piedad, la verdadera piedad, el verdadero conocimiento de Dios, el amor a Dios, el temor a Dios, la confianza en Dios, la vida en Cristo, nos da contentamiento. Nos hace estar contentos. No afecta si Dios te bendice y Dios te prospera. No te hace cambiar y te convierte en una persona arrogante. Tampoco te cambia si estás pasando por necesidad. Porque te da confianza en el Señor. Contentamiento. En todo y por todo, dice Pablo, estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. 1 Timoteo 6:6. Gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Yo les he contado la historia de aquel millonario que se murió y la gente se preguntaba cuánto habrá dejado, cuántos millones habrá dejado, cuántos millones habrá dejado. Hasta que se levanta un hombre, un anciano, y dice, los dejó todos sus millones. No importa si fue 1, 2, 3, 4, 5, lo dejó todo. No nos llevamos nada. No traemos nada cuando venimos a esta tierra. Y Dios nos provee. Dios nunca nos ha abandonado. Un hombre piadoso, una mujer piadosa, comprende eso. El Señor Jesucristo por eso dijo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habréis de comer? ¿Qué habréis de vestir? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mirad las flores, los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Cómo el Señor les provee. Y Él no cuidará de vosotros que valéis mucho más que los pajarillos del cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Hermanos, todos nosotros sabemos lo que es pasar momentos críticos de economía en nuestra vida. Pasar momentos difíciles. Y todos quizás en algún momento también hemos sido bendecidos y hemos recibido más de lo que esperábamos y más de lo que necesitamos. Y Dios nos ha bendecido en ciertos momentos, pero ha habido otros momentos difíciles de nuestra vida. Yo los he vivido con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Ustedes los han vivido también. Pero el Señor nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado. Es una gran ganancia la piedad. Porque nos da contentamiento. Porque nos hace entender quién es Dios. Nos da refugio en el amor de Dios. Nos da temor de Dios. Y nos da confianza en Dios. Contentamiento basado en la piedad. Segundo, la piedad también nos protege de la codicia. Dice Pablo en el verso número 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Codicias necias, codicias dañosas, tentación, lazo. Las riquezas traen eso, hermano. Perdón, corrijo. La ambición por las riquezas trae eso. Las riquezas no traen eso necesariamente. Las riquezas son bendición de Dios. Cuando Dios trae riquezas, cuando Dios trae posesiones materiales, es para su gloria, es para el servicio de otros. Si Dios te da una casa, es para que la uses, para servir a otros. Si Dios te da un carro, es para que lo pongas a disposición de aquellos que no tienen y los puedas ayudar.
Si Dios te da dinero, es para que lo uses para la necesidad de otros, para la obra de Dios. Pero los que quieren enriquecerse, cuando tienen, y se obsesionan con lo que tienen, y quieren más de lo que tienen, aunque tienen bastante, pero quieren más, y lo guardan, y lo esconden. Dice que eso es una tentación y un lazo. Y trae muchas codicias locas, necias, dañosas, que hunden a los hombres en perdición y en muerte. Los desvían. ¿Cuánta gente se aleja de Dios porque Dios la prospera materialmente? ¿Cuántos son aquellos que no tienen un vehículo, un carro? Dice, oh, si tuviera un carro yo iría todos los domingos a la iglesia y al culto de oración también. Y cuando lo tienen se van a la playa. ¿Cómo? ¿Cuántos, hermanos, no tienen ahora y piensan, si yo tuviera, yo daría para el Señor, yo daría mi diezmo, yo daría y ayudaría, y cuando tienen, no lo hacen, lo usan para sí mismos, caen en codicias locas, necias, dañosas, que los hunden en perdición y en muerte. En el verso 10, Pablo dice algo muy importante sobre el dinero. Que cuando el dinero se convierte en una obsesión, cuando el dinero se convierte en el amor, en el centro de la vida de una persona, de allí brotan todos los males. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ustedes saben por qué hay corrupción en todos los países. Porque hay muchos políticos que son muy sinceros cuando comienzan a servir a la sociedad. Cuando comienzan a servir a la comunidad, lo hacen con buenas intenciones, pero a medida que van adquiriendo poder, se corrompen, ya sea por el poder que obtienen, por el acceso que tienen al dinero, o por las influencias de alrededor, que suelen ser corruptas y los corrompen a ellos. Muchos comienzan sinceramente. También sucede en los caminos del Señor, hermanos. Hay cristianos que comienzan muy humildes y después Dios los bendice, Dios los enriquece y se alejan del Señor por esa razón. Hay ministros que comienzan muy humildes, Dios los bendice, Dios los prospera y se corrompen también. Eso sucede a todo nivel. La piedad nos protege de eso, hermanos. Si nosotros vivimos delante de Dios, si vivimos en Cristo, no nos va a corromper ni la prosperidad ni las riquezas. Porque vamos a entender que raíz de todos los males es el dinero. El amor al dinero, perdón. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto es lo que Cristo le llamó Mamón, que era un dios, el dios de la codicia. Ese era el nombre del dios de la codicia en los días de Cristo. Así que el Señor dijo, no podéis amar al dinero, a Mamón, al dios de la codicia. No podéis amar a Mamón y a Dios. No se puede. Porque vas a aborrecer a uno y a amar al otro. Porque lo que está en tu corazón, eso es tu tesoro. Pablo lo dice acá de esta manera, verso 10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos queridos, tener necesidades materiales es difícil, pero tener abundancia material es peligroso, muy peligroso. Y a veces los que tienen necesidades materiales miran a los que tienen abundancia material y dicen, ay, dichoso, no tiene las penas que yo tengo.
Pero no sabe los peligros que está metida esa persona, hermano. Peligros dañinos, peligros que pueden destruir su alma. Porque el dinero transforma a las personas. En muchos casos, para mal. Si no son piadosos, para mal. Pablo lo está diciendo acá. Por eso él habla de la piedad. Por eso él describe la piedad, como lo vimos en el capítulo 3, verso 16, como la persona del Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, es decir, Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, todo lo puedo en Cristo. Me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. Dios lleva adelante su obra, hermanos, muchas veces en medio de la pobreza y la necesidad. Dios lleva adelante su obra también usando recursos materiales, dinero, edificios, posesiones. Dios usa gente que tiene recursos materiales para proveerle a la iglesia lo que necesita. Dios usa nuestro trabajo, muchas veces otros medios para proveernos a nosotros. Lo sabemos. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú sabes lo que es la provisión divina. Yo lo sé personalmente por experiencia, hermano. Desde que Dios me llamó a predicar su palabra, nunca me ha dejado. Nunca me ha dejado. Aún en los momentos más críticos, difíciles, siempre ha estado allí. Lo ha hecho contigo también. Lo ha hecho con todo verdadero creyente. Si lo hace con las aves del cielo, si lo hace con los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Especialmente con los que esperan en Él. Pero la piedad no solamente te da contentamiento, la piedad te libra de la codicia. Y quizás alguno diga, pastor, bueno, yo no tengo ese problema porque yo soy pobre, yo no tengo dinero como para estar pensando en la codicia. Yo lo que pienso es en mi próximo cheque para pagar mis cuentas. Pero también, hermano, los que no tienen codicia. O muchas veces envidia o descontento. Tener o no tener. Ambas cosas, hermano, pueden ser una trampa. Vengan conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 30. Y vean cómo la Biblia, hermano, trata con eso. Verso 7, capítulo 30. Dice el sabio: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Ese es el peligro de las riquezas. Demasiado saciado, demasiado satisfecho con lo mundano. Demasiado cómodo. No me des riqueza, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La pobreza, hermano, puede ser motivo de resentimiento, de amargura, de incredulidad. La riqueza, de arrogancia, de autosuficiencia carnal, no en Cristo, sino en la carne. Peligroso. Pablo dice, gran ganancia es la piedad. La piedad te guarda de eso. Tercer lugar, la piedad no solamente nos da contentamiento, la piedad no solamente nos protege de la codicia, pero la piedad nos muestra lo que realmente tiene valor. Verso número 11. Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios,
huye de estas cosas. ¿De qué? De la codicia, del descontento. Huye de estas cosas. Huye del amor al dinero. Uno de los requisitos, hermano, para ser un pastor o para ser un diácono es no ser codicioso de ganancias deshonestas. Ganancias deshonestas. Pueden haber ganancias honestas. Una persona con su trabajo, con sus habilidades, puede tener mucha ganancia, mucha prosperidad, lo cual es lícito y es bendición de Dios. Abraham era riquísimo, David era riquísimo, Salomón era rico, Daniel tenía una muy buena posición, Nehemías era un hombre también de buena posición. Eso no es un problema. Pero cuando alguien ama el dinero, allí está el peligro. La piedad te guarda de eso. Y entonces el apóstol Pablo, en el verso 11, le dice a Timoteo: tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Si somos piadosos, hermano, nosotros vamos a huir de eso. Vamos a invocar el nombre del Señor, nos vamos a humillar y vamos a poner nuestra vida, nuestras posesiones, nuestra actitud delante de Dios, sea que tengamos o sea que no tengamos. Por eso, una de las evidencias, hermano, de una persona que ha entendido esto es que ayuda a los necesitados, da sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia. Porque sabe que no depende de ese dinero, porque es Dios el que se lo da. Como Dios nos da el tiempo y dice: 6 días trabajarás, mas el 7º será santo para Jehová. De la misma manera, el Señor nos manda a apartar conforme Él nos haya prosperado para traer a la iglesia. El Señor nos manda a que nosotros demos, no por tristeza, no por necesidad, sino con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere que nosotros prestemos al pobre, le demos al pobre, porque dice la Biblia que a Jehová da el que le da al pobre. Así que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hombre de Dios, verso 11, capítulo 6 de primera de Timoteo, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, aquí está la piedad nuevamente, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Esas son las cosas que debemos ambicionar. Ahí deben estar nuestros afectos, ahí debe estar nuestra visión, ahí deben estar nuestros anhelos. La justicia, la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermanos, en nuestras oraciones de eso debemos pedirle al Señor. No le pidas tanto el dinero y lo material. Hay un lugar para pedirle eso. El Señor dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa debe ser nuestra petición. Pero no debe ser ese el centro de nuestras peticiones. Antes de pedir el pan, el Señor nos dijo que pidiéramos que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga. Y luego el pan nuestro. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, huye de estas cosas, del amor al dinero, de la codicia o del descontento. Huye de esto. Y tú sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que debes de seguir. Pelea, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Verso 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mantente así, Timoteo. Guarda este mandamiento, huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue la mansedumbre, sigue el amor. Mantente así hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Cristo hizo. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna.
son las cosas que valen, hermano. Esas son las razones por las que debemos de vivir, tengamos o no tengamos. Seamos jóvenes o seamos viejos, seamos pobres o seamos ricos. No importa las circunstancias, en las buenas circunstancias y en las malas circunstancias, eso es lo que vale. La piedad nos enseña qué es lo que vale realmente. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, se terminan. Pero las que no se ven son eternas. Toda carne, dice el profeta, es como la flor del campo. Por la mañana florece, reverdece, pero en la tarde se seca, se muere. Así somos nosotros. Debemos pensar eso, hermanos. Sabes que muchos, hermanos, no prosperan porque están tan afanados. Están como tan afanados que se olvidan del Señor, se olvidan de buscar a Dios, se olvidan de honrar a Dios con sus diezmos, se olvidan de honrar a Dios con darle a los necesitados, se olvidan de honrar a Dios con su presencia, exponiéndose a la palabra del Señor. Están tan ocupados, tienen tantos compromisos, adquieren tantos compromisos, buscan trabajar y trabajar para resolver sus problemas, porque son necesitados. Y los ricos o los que tienen, porque están tan ocupados con sus compromisos que han adquirido innecesarios, que se apartan del Señor. Pero Pablo nos dice, huye de estas cosas, huye del descontento, del afán, o huye de la ambición, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue estas cosas. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Guarda el mandamiento sin mácula ni reprensión. Estoy leyendo el verso 14. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, eterno. Ahora, noten ustedes el lenguaje exaltado de Pablo en los versos 15 y 16. El lenguaje exaltado acerca de Dios. En los versos 15 y 16 lo que Pablo está diciéndole a Timoteo es: Timoteo, contempla esto, mantente sin mácula ni reprensión, con la mirada puesta en la aparición del Señor Jesucristo, porque entonces el bienaventurado, la palabra bienaventurado quiere decir feliz, y está hablando de Dios. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, bienaventurados, solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el que tiene inmortalidad, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. En otras palabras, esa debe ser nuestra visión. Hacia allí debemos ver, hacia el bienaventurado, el Rey de reyes, el soberano, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Las riquezas son mortales, hermano. Las corrompe el orín, la polía, se pierden. Son vanas. Sirven momentáneamente. Pueden traer placer, pueden traer comodidad, pueden traer satisfacción, pero es una satisfacción vana. Se va, se pierde. Pero la visión de Dios, la vida piadosa, la vida de fe, de amor, de paciencia, la fidelidad a Dios, la venida de nuestro Señor Jesucristo y la visión divina de aquel, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, la honra y el imperio de Dios nunca van a desaparecer. Tenemos un reino inconmovible.
tenemos una riqueza que nadie nos puede quitar. ¿Qué valen las riquezas de la tierra, hermano? Pues valen para algunas cosas materiales aquí en la tierra. Y Dios las usa con ese propósito. Lo que tú tienes, hermano, no es tuyo, es de Dios. Lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Oh, que el Señor nos ayude a entender eso. Que nos ayude a entender, hermano, que cuando tenemos algo, cuando Dios te bendice con salud, con trabajo, cuando te bendice con posesiones de cualquier tipo, cuando nos bendice de esa manera, hermano, es para su gloria, para su servicio. Y nos beneficia, Él nos beneficia. Porque esas cosas, hermano, traen beneficio a nuestra vida, a nuestra familia, pero últimamente no son para nosotros. Son para que las administremos. Y por último, la piedad no solamente nos da contentamiento, la piedad no solamente nos protege de la codicia, no solamente nos muestra lo que realmente vale, pero la piedad nos hace generosos. Generosos. Escuchen lo que Pablo le dice a Timoteo, que él debe aconsejarle a los ricos, a los que tienen posesiones. Dice el verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que la pongan en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Qué consejo más sabio, hermano? No poner la confianza en las riquezas porque son inciertas. Hoy pueden estar y mañana se van. Poner la confianza en el Dios vivo. Porque Él es el que nos da todas las cosas y nos da en abundancia para que las disfrutemos. O sea, es el propósito, lo que Dios te da es para que lo disfrutes. Dios quiere que tú disfrutes eso que Él te da. Pero que hagas bien con ellas. Dice el verso 18, que haga bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Hacer bien. Si podemos hacer el bien. Si podemos ser ricos, hermano, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. La piedad nos hace generosos, tengamos o no tengamos. Aquella mujer viuda, de lo poco que tenía, lo dio todo. Los ricos daban bastante, pero era poco comparado con lo que ellos tenían. Ellos tenían mucho, solo daban un poquito de lo que tenían. La mujer viuda dio poco, pero era todo lo que tenía. Y el Señor dice, esta viuda dio más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía. No es la cantidad que das, sino es, hermano, la actitud. ¿Y en proporción a qué? En proporción a lo que tienes. Hay personas aquí que tienen, hermano. Hay personas en esta tierra que tienen. Y dan limosnas miserables. O no dan, porque dicen, no, esto yo lo necesito para mí. Hay personas que tienen poco y dan, son generosas. Y dice el verso 19, que esto es un tesoro para sí y es un buen fundamento para lo que está por venir. Que echen mano de la vida eterna. Interesante, hermanos, que Pablo acá conecta echar mano de la vida eterna con la generosidad. Si esa generosidad es motivada por la piedad, si esa generosidad es motivada por el conocimiento de Dios, el amor a Cristo, la confianza en Dios, el temor de Dios, si esa generosidad es motivada por la piedad, eso es un fundamento para la vida eterna. Eso es echar mano de la vida eterna. Eso es usar lo material para la vida eterna. No porque uno compre con el dinero o con las cosas materiales la vida eterna, pero es un fundamento, es una obra agradable a Dios. Por eso el apóstol San Pablo, cuando se refirió, hermano, a lo que le habían enviado los Gálatas, los filipenses,
Quiero que lean conmigo, hermano, en el capítulo 4 de Filipenses. Se refiere al dinero, a la ropa, a lo material que le enviaron. Oigan cómo Pablo se refiere a eso en el verso 18 del capítulo 4. Dice, todo lo he recibido. Está hablando de lo material que le enviaron los filipenses. Tengo abundancia, porque le mandaron muchas cosas. Estoy lleno. Pablo se sentía contento por todo lo que le habían enviado los hermanos de Filipo a la cárcel. Estoy lleno. Lo he recibido, tengo abundancia. Ustedes me mandaron bastante, mucho. Habiendo recibido, dice, de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, cuando tú le des a alguien, dáselo a alguien como para Dios, porque tal vez esa persona no te lo pague. Tal vez esa persona, muchas veces nosotros damos algo a alguien, hermano, material o alguna ayuda, o le damos nuestro tiempo, le damos algo y no lo pagan bien. ¿Qué vas a hacer cuando eso suceda? Te vas a llenar de amargura, vas a decir, no, la gente es ingrata, yo ya no ayudo a nadie porque miren cómo pagan. Hermano, o lo estás haciendo para el Señor. O cuando des para la obra del Señor, dalo para Dios. No te pongas a pensar, no, yo no doy porque a ver cómo se lo están gastando. A saber, miren aquí, miren allá al diácono y al pastor y miren eso y aquello. No lo des así, hermano, porque eso no lo recibe el Señor gratamente. Dios ama al dador alegre. No des con tristeza ni por necesidad. Cuando le des al necesitado, cuando des para la obra de Dios, dalo para el Señor. Y como Pablo, hermano, decía que esto es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. La piedad produce eso. Que el Señor nos dé esa piedad y esa actitud frente a las cosas materiales. Amén. Oremos. Padre, gracias por la piedad, porque viene acompañada de contentamiento. Porque nos libra, Señor, de la codicia, porque nos muestra lo que realmente vale, porque nos hace generosos de corazón sincero, Señor. Gracias por ello. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a vivir esa vida de piedad. Enséñanos a nosotros, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Enséñanos a ser administradores piadosos de aquello que nos das para el bien de los necesitados, para el bien de tu obra, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermano, por favor. Vamos a cantar el número 27 en nuestros himnarios y así nos despediremos. Recuerden, esta tarde nos vemos a las 4 de la tarde. Vamos a estudiar el libro de Joel. Son solamente 3 capítulos. De manera que va a ser fácil hacerlo. Número 27 en nuestros himnarios. Tuya es la gloria, la honra también, tuya para siempre. Amén. Amén. Tuyo los dominios, los tronos también, tuyos para siempre. Amén.